anunciado. Aquí en este espacio informativo de la 96.9 vamos a tomar contacto con el magíster Pedro Palacios Ullauri. Él fue alcalde de Cuenca en el periodo de 2019-2023. Para nosotros un gusto, un privilegio tenerlo aquí en este espacio. Cuéntenos sobre este tema de la Asamblea Constituyente. Muchos lo tratamos y queríamos conocer también su punto de vista como ecuatorianos, saber si es o no necesaria una nueva Asamblea Constituyente y tema de coyuntura política en el que por supuesto creemos que es oportuna para el bienestar de nuestro país. Buenos días, mi estimado. Señor Palacios, ¿de pronto puede corregir algo con su sonido y habilitar el audio? A ver, me indica Johnny, por acá en controles. Creo que estamos ya. Ok, muy bien. Muy amable, muchísimas gracias. No, decía muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo fraterno, estimado Alex, y a todos quienes nos miran y escuchan a través de Noticias 96. Efectivamente, en nuestro criterio, creemos que es una oportunidad importante la que se nos presenta, si es que obviamente la mayoría de la población el 16 de noviembre coincide que a través de su voto pueda empezar un proceso de asamblea constituyente y una redacción de una nueva Carta Magna. Lo que sí es lamentable que nos estén llevando a la ciudadanía a polarizarnos, que si es quienes están a favor de una posible asamblea, pues se está con el gobierno o en contra de la oposición o el socialismo del siglo XXI, o al revés, quienes están a favor de que no exista una nueva asamblea son partidarios del socialismo del siglo XXI y están en contra del gobierno. Yo creo que los ecuatorianos somos muchísimo más que dos movimientos y partidos políticos, por más que las reglas del juego hayan indicado en las últimas elecciones la polarización de los mismos. Y por lo tanto, yo invito a la ciudadanía a que veamos esto como una oportunidad que tiene diferentes pasos y dependiendo de lo que suceda en cada uno de ellos se podrá consumar o no. El primero de ellos será el 16 de noviembre, si es que así el Consejo Nacional Electoral lo ratifica, donde capaz que la mayoría, como decía, puede ser que diga no, y ahí quedaron las intenciones de que se pueda redactar una nueva Carta Magna. Luego, un siguiente paso cívico será la elección de los asambleístas constituyentes, donde la responsabilidad recaerá en los movimientos y partidos en presentar a personas que realmente tengan la idoneidad, la experiencia, la formación y que puedan recoger justamente desde la ciudadanía todos aquellos elementos fundamentales para la redacción de una nueva Carta Magna. Y la tercera, muy importante también, una vez redactada en el referéndum, nuevamente en todos los ecuatorianos estaremos en urnas para saber si es que queremos o no la nueva redacción. En Chile recientemente pasó, donde hubo todo el proceso, pero a la ciudadanía no le gustó cómo quedó la redacción de la nueva constitución y en mayoría dijeron no. Entonces es un mecanismo o un camino democrático, estimado Alex. Lo que sí es importante es saber que hay una oportunidad, porque la constitución que tenemos ya está, es una realidad. La que viene es una expectativa, que muchos dicen puede ser igual o puede ser peor, probablemente sí, pero también puede ser mejor. Démonos esa posibilidad de poder hacer un trabajo digno en beneficio de todos y cada uno de los ecuatorianos, pensando incluso en las nuevas generaciones, y el resultado de la misma pues tendremos en nuestras manos una vez más para la votación. Ahora, sabemos que Ecuador ha tenido 20 asambleas constituyentes en su historia. En todas ellas, de alguna Efectivamente. manera, se ha buscado una representación de las diferentes partes del país con integrantes de distintas provincias. 20. Cuando vemos ese número, es un número en el que no deberíamos cuestionarlo porque no hay estabilidad en las propuestas, en las cosas que deberíamos hacer bien y terminamos mal. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la imagen que proyecta nuestro país en relación al, país, al mundo? Usted lo ha dicho con claridad absoluta. 20 en 200 años, en promedio cada constitución 10 años de vigencia. Y eso lo que proyecta es que no nos ponemos de acuerdo como sociedad y que en su momento quien estuvo al frente o quienes estuvieron al frente de la redacción pues de una Carta Magna estuvieron más bien en una visión muy particular, muy de su ideología política, sin considerar la amplitud, el continuo de todo el espectro de los pensamientos que deben existir. Si usted se fija en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de constituciones que tienen muchísimos años, fueron redactadas no desde el punto de vista de quien estaba ejerciendo el poder en ese momento, sino más bien pensándolo qué pasa el día de mañana cuando ya no esté
y las reglas del juego tienen que ser claras absolutamente para todos, quien esté en el oficialismo, en la oposición, quien esté en mayoría o en minoría. Y esas han sido de alguna manera las cartas magnas que a lo largo del tiempo han perdurado, obviamente con cambios que se puedan generar parciales seguramente en su momento, pero esas son las que han durado. ¿Qué ha pasado lamentablemente en Ecuador? Es que a lo largo de la historia han sido a través de procesos más bien políticos, en coyunturas tal vez de regresar a la democracia, luego de una dictadura, de golpe militar, etcétera. Entonces, eso es lo que ha generado lamentablemente estos cambios. Y claro, nuestra intención, si es que al final la ciudadanía en su gran mayoría considera que vale la pena una nueva constitución, sería que esta al menos pueda perdurar en el tiempo y que no estemos hablando de aquí en 10 años de la número 22. Esto es un pacto social y esa es la parte que debemos entender todos los ecuatorianos, más allá de banderas políticas, filiaciones, gustos o disgustos, antipatías y simpatías. Lo que requerimos es ponernos de acuerdo. Ustedes, los medios de comunicación, las universidades, los colectivos, etcétera, deben ampliar, o me he dicho, preparar la base fundamental para procesos de discusión Usted lo en dice, estos espacios, usted lo dice, en estos deberíamos espacios. ponernos de acuerdo, pero eso es lo que no se da. Siempre quiere alguien jalar el agua para su propio molino y por eso están los resultados. ¿Y hacia dónde vamos? Es, es correcto, pero le pongo un ejemplo que yo creo que ahí sí la mayoría, no siempre será el 100% en democracia, esto es así, pero le quiero poner un ejemplo, estimado Alex. Por Ujú. ejemplo, el artículo 35, donde están las personas privadas de la libertad dentro del grupo de personas de atención prioritaria. O sea, le ponen en el mismo, perdónenme la expresión muy coloquial, en el mismo saco a niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad, enfermedades catastróficas, a personas privadas de la libertad que delinquieron, donde ahí están asesinos, están violadores, están estafadores. Entonces, eso, partiendo de ahí, en mi criterio, es algo que tenemos que conversarlo y discutirlo. ¿Acaso esas personas que han fallado a la sociedad tienen que estar dentro del mismo grupo de personas de atención prioritaria? ¿Tienen derechos? Por supuesto que tienen derechos, pero no pueden estar dentro de este mismo grupo que efectivamente sí están. Y más bien las víctimas de estos victimarios de diferente índole no están consideradas dentro de grupos de atención prioritaria. Entonces, esos son los temas que se tienen que discutir y creo yo que en mayoría sí podemos llegar a consensos. O, por ejemplo, la ciudadanía universal, si bien no dice tácitamente, me parece que es del artículo 40, pero es lo que hemos vivido. Muy abiertos al mundo, a nuestros hermanos latinoamericanos y todo lo que ustedes quieran, pero ni siquiera pedimos un récord policial y cuál es la calidad de personas que han ingresado a nuestro país y qué es lo que estamos viviendo hoy en día en una escalonada de violencia, de narcotráfico, etcétera. Entonces, hay cosas que yo sí creo que la mayoría podemos ponernos de acuerdo. Habrá otros que va a ser bastante más complejo. Por ejemplo, el tema de los sectores estratégicos. Habrá un grupo de la población que diga, no, estos sectores estratégicos tienen que ser manejados por el Estado. Habrá otro grupo de personas que diga, pero si el Estado durante tantos años no ha podido invertir porque está en deuda y lo que está haciendo es pagando deuda, ¿cómo podemos invertir en sectores estratégicos de plata pública si no existe? Necesitamos de la parte privada para que pueda invertir. Bueno, pues discutamos también esos procesos, estimado Alex, pero démonos por lo menos esa oportunidad de discusión. Pero si no nos damos esa oportunidad de discusión, pues tan sencillo como quedamos como estamos y sencillamente, valga la redundancia, pues no nos quejemos y sigamos para adelante como lo hacemos la gran mayoría trabajando, pero con las limitaciones que nos pone la actual Constitución. Bueno, ¿y cómo ve usted el ambiente? Al menos siguen las paralizaciones, menos en lo que respecta a la parte del austroecuatoriano. No cesa esto. Esto no está dando estabilidad y por supuesto entre las cosas que se tienen que plantear, creeríamos que no vamos a llegar a ningún acuerdo y las cosas no van a marchar bien. ¿Cómo ve usted el panorama ya futuro para el mes de noviembre? A ver, es súper lamentable lo que está sucediendo. A mí me tocó en mi periodo de alcaldía vivir dos paros, el 2019 y el 2022, los dos complejos, el primero muy violento, el segundo no violento, pero sí un aislamiento completo del Cantón Cuenca, donde estuvimos a pocas horas de quedarnos sin oxígeno en los diferentes hospitales. Entonces, de ahí es donde uno empieza a poner en la balanza el derecho que tienen las personas justo y que está incluso garantizado en la actual Constitución, el derecho a la resistencia de poder expresar su inconformidad y reclamar al gobierno de turno, ante una medida de turno, cualquier tema, pero al mismo tiempo el derecho de las otras personas de moverse, de trabajar, como decía hace un momento, incluso de recibir salud. Estuvimos a pocas horas de que se quede sin oxígeno los hospitales de Cuenca. Entonces, ¿eso qué pasó al final? Y es lo que me temo que va a suceder ahora.
en lugar de fortalecer los tejidos sociales, lo que se ha hecho o lo que pasó y lo que está pasando ahora, más bien es una rotura completa a través de una lucha de clases, una lucha de sectores, donde unos defienden su legítimo derecho pues a resistir, a reclamar, y otros quieren defender su derecho legítimo a poder trabajar, a poder movilizarse. Y en lugar de buscar los espacios de consenso, igual que en el caso anterior de la Asamblea, buscamos los puntos de disenso en donde no nos ponemos de acuerdo. La invitación siempre será al diálogo, a que se te pongan las radicalidades de unos y de otros, y que en un momento dado se sienten a conversar y entender el por qué se toman algunas medidas. Si usted no me ha preguntado, pero yo lo digo categóricamente, yo estoy en contra de que se quite el subsidio al diésel del transporte público, pero asimismo estoy en contra de que se siga subsidiando a aquellos contrabandistas que se llevan miles de galones y se llevan un montón de dinero por las fronteras. En el caso de Perú, 4.20 el galón de diésel, estaba en 1.80. Imagínense, $2.40 por cada galón que los contrabandistas se llevaban y ganaban, y obviamente es plata de todos los ecuatorianos. Entonces, si bien es cierto, hay sectores como el transporte público que es necesario, indispensable, alrededor del 60-63% de la población se transporta en la parte pública, tienen que tener ese subsidio, tienen que tener, o en su defecto, las Claro. compensaciones necesarias y no coyunturales, pero al mismo tiempo no podemos permitir que sean estos otros delincuentes, porque no es otra palabra, pues contrabandistas, pues que se lleven nuestros recursos. Ok, señor Palacios, pero usted está en contra. ¿Y cuál sería su propuesta de estar al frente sobre esta medida? La propuesta es, ya la comenté rápidamente, el transporte público tiene que ser o subsidiado o compensado, pero no momentáneamente, sino permanentemente. Le voy a poner un ejemplo personal de la empresa a la cual yo trabajo. Este momento, la logística de entrada, es decir, lo que nos llega como mercadería, somos una empresa comercializadora, importadora y comercializadora, ha tenido un incremento de aproximadamente un 1% en el costo de producción. Es importante, sí, pero no es algo que le va a hacer quebrar a la empresa. Y en la logística de salida incrementó un 6% en el costo de la logística de salida, pero eso representa aproximadamente un 0.5, al menos en nuestro caso real, del costo sobre las ventas. Importante, sí, pero Sí. no es trascendental. Sin O embargo, sea, usted eso se es refiere transporte. solo al transporte. Pero, Exacto. ¿cómo controlaría todo eso? Usted sabe que a veces la viveza criolla, si solo se asignaría el subsidio para el transporte, usted sabe que muchas veces eso se podría canalizar por otro lado y en qué terminaríamos. O sea, Usted es clarísimo y tiene toda la razón. La viveza criolla, la especulación ya está de manifiesto claro. incluso este momento y ya se puede evidenciar. Pero también seamos francos, ¿qué tiempo va a durar la viveza criolla y la especulación cuando obviamente los salarios que se tienen son permanentes y uno sabe hasta dónde puede llegar? Si antes compraba 4 libras de papa y si subió mucho, pues ya compraré solo tres. Se va regulando, no en el cortísimo plazo, no se va a regular, eso es claro, pero en el corto plazo se va a ir regulando de acuerdo a oferta y demanda per se. Entonces, para mí es fundamental que el sector de la transportación pública, sean la parte intracantonal, intercantonal, intraprovincial o interprovincial, que transporta a la ciudadanía, que efectivamente ahí sí el costo de combustible representa una parte fundamental en el traslado de la ciudadanía, tenga que ser compensado y no solamente una parte, digamos, momentánea, sino permanente bajo diferentes esquemas que se los puede generar. Pero una vez más, a usted, querido Alex, y a la ciudadanía, no creo que estemos de acuerdo de que, por ejemplo, por la frontera sur se nos vaya por cada galón de combustible $2.40 a aquellos contrabandistas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que eso no es lo correcto, y peor aún los que usan como precursores para el tratamiento o el procesamiento de droga. Entonces, son temas que hay que sentarse a discutir. ¿Qué alternativas hay? Bueno, veamos cuáles son las medidas de compensación. Desde el sector agrícola, cuáles son las medidas de compensación, pero solamente decir no vamos porque no queremos, y de paso, de una vez en mi lista de peticiones, que se baje el IVA, que no vayamos a la Asamblea Constituyente, que no vayamos a una consulta popular. Bueno, de una vez estamos haciendo una lista, perdónenme la expresión, de Navidad a Papá Noel o al Niño Dios. Y yo creo que ahí es donde se empiezan a fraccionar, a dividir esas posiciones. En lugar de buscar acercamientos, empiezan a dividirse un poco más. Insisto una vez más, yo creo que el diálogo siempre será lo adecuado. La violencia, venga de donde venga, jamás podrá ser, pero jamás podrá ser aceptada. Y eso es que como ecuatorianos debemos impulsar y buscar esa manera. Fácil, por supuesto que no lo es, pero dependerá de la voluntad política de las partes, no solo de una de las partes.
de las dos partes que están en conflicto esa voluntad política de llegar a los acuerdos necesarios. Acuerdos que en las que por historia sabemos que no ha ido en un alineamiento correcto y nosotros lo sabemos. Si medio revisamos en las redes sociales cómo son el dime y te diré, notamos que esto no va para marchar de la mejor forma. Y Entonces, Alex, si ajá. usted se fija, perdón que le interrumpa, discúlpeme, yo malcriado y le interrumpo, y es lo que usted dice es cierto, pero ¿qué pasó luego de? Por ejemplo, del 19 hubo todo un tema, una pérdida económica fuertísima para la población, para la ciudadanía. El recuperarnos nos tomó un montón de tiempo, lo mismo en el 22, pero luego de eso, ¿qué sucedió? Igual hubo un tema de ir eliminando paulatinamente el subsidio, especialmente a las gasolinas super, acá en Cuenca es eco o extra en el resto del país, y se ha ido eliminando y quitando el subsidio paulatinamente a lo largo del tiempo. Entonces, igual se fueron tomando esas decisiones, pero previo a eso hubo todo un conflicto social donde realmente la lucha de clases, donde el tejido social se abrió en lugar de fortalecerse y al final del día las decisiones van siendo tomadas de la misma manera. Entonces, probablemente pase lo que pase, vamos a poner un escenario, digamos que el presidente dice, bueno, vamos para atrás, probablemente en un año o dos habrá un esquema de ir liberando de alguna manera el subsidio, eliminando el subsidio paulatinamente y llegaremos exactamente a lo mismo, pero previo a eso hemos perdido ya probablemente algunos miles de millones de dólares como sucedió en 19-22. Lo ideal sería pues sentarnos sobre la mesa y entender las realidades y conocer las realidades, no de dirigencias, sino realmente de territorio, que esas son fundamentales, y llegar a los consensos necesarios. Se habla que posiblemente los 1.200 millones de dólares que son los subsidios sean trasladados a través de compensación. Entonces, ¿cuál es el beneficio que se tendría si efectivamente se está yendo, entre comillas, a hacer el mismo gasto? Bueno, probablemente esos 1.200 millones, si es que está bien hecho, bien diseñado el esquema de compensación, llegará a quien realmente tenga que llegar y no tendrá que irse a través de las fronteras, como decía hace un momento, con una barbaridad de dinero que se desperdicia y que se va por las fronteras. Entonces, Claro, son procesos que definitivamente tenemos que asentarlos y trabajarlos. claro. Yo sí digo, señor Palacios, que sea el precio que se ponga o se establezca, si no hay el debido control en las fronteras, hacia qué vamos, ¿no? Queremos agradecerle al magíster Pedro Palacios Ullauri. Usted fue alcalde de Cuenca, una tierra muy linda, tierra morlaca, donde también he tenido la Muchas oportunidad de gracias. disfrutar en Calle Larga, la rica gastronomía allá. Saludos también especiales para toda la gente. Y escuchar también su opinión con respecto a que no está de acuerdo a la eliminación del subsidio. Es bueno también conocer opiniones diferentes, al menos en este espacio informativo de la 96.9. Nos gustaría seguir charlando y conocer más de este tema sobre la Asamblea Constituyente y temas de coyuntura política. Ha sido formidable. Para mí un especial saludo para usted y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Buenos Alex. Si me días. permite, solo 30 segundos. Quien visita Cuenca solo tiene un riesgo, y el Sí. riesgo es que se enamore tanto que quiera quedarse a vivir acá. Siempre bienvenidos todos. Un abrazo fraterno. Muchísimas gracias. Maravilloso día. Buenos días. Bien, seguimos.